En la historia del entretenimiento argentino, pocos nombres evocan tantas emociones encontradas como el de Jorge Raúl Porcel de Peralta, más conocido simplemente como Jorge Porcel. Con una carrera que abarcó varias décadas, este hombre que parecía destinado a la gloria, se convirtió en un emblema de la televisión, el cine y la comedia argentina. Su rostro, su risa inconfundible, su estilo único, lo convirtieron en un ícono querido por todos. Durante años, Porcel fue la figura que iluminaba las pantallas de la televisión, la estrella que marcaba el pulso de una sociedad en constante cambio. Desde sus primeras apariciones en programas cómicos hasta sus roles protagónicos en cine, su nombre fue sinónimo de alegría, entretenimiento y, por encima de todo, popularidad. ¿Qué hizo que Jorge Porcel fuera tan especial? Su magia residía en su capacidad para conectar con el público de una manera que pocos artistas logran. Con su imponente figura y su sentido del humor único, Porcel se destacó no solo como comediante, sino también como un actor con una enorme capacidad para emocionar. En los hogares de millones de argentinos, su imagen era sinónimo de confianza, de ligereza, de diversión. Los espectadores lo veían como alguien cercano, como si fuera un amigo de toda la vida que siempre tenía una broma para hacer reír a todos. La risa que provocaba era un bálsamo para las penas cotidianas, y por eso se ganó el cariño del pueblo. Pero como ocurre con tantas figuras públicas, detrás de esa imagen brillante de fama y éxito, había un hombre que, a pesar de su luz deslumbrante, cargaba con un dolor profundo, casi invisible para el ojo público. ¿Qué sucedía cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué quedaba de ese hombre que, a pesar de ser la cara de la felicidad, enfrentaba una vida llena de sufrimiento, incertidumbres y solitudes? Jorge Porcel, la persona que muchos pensaban que vivía en un estado perpetuo de gloria, llevaba en su alma heridas invisibles que marcarían el rumbo de su vida. Tras la carcajada, tras la cámara que lo inmortalizaba, existía una lucha silenciosa, un sufrimiento que, de alguna manera, el público no alcanzaba a comprender. La tristeza, la angustia y la soledad fueron compañeros constantes, aunque su rostro nunca reflejara esos tormentos. ¿Cómo es posible que un hombre que tantas veces hizo reír a los demás haya sufrido tanto en su interior? Y aquí surge una de las grandes preguntas que atraviesan su historia. ¿Es posible que detrás de cada sonrisa haya un alma que está luchando en silencio? Este es el dilema central en la vida de Jorge Porcel. La dualidad entre lo que el público veía y lo que él vivió en su intimidad. Alguien que, a primera vista, podría parecer tenerlo todo, pero que en realidad solo contaba con una fama que, lejos de salvarlo, se convirtió en una prisión emocional. En su historia se entrelazan el brillo del éxito y las sombras de una vida personal marcada por las pérdidas, la soledad y el dolor. Y por más que su comedia haya sido un refugio para muchos, para él se convirtió en una forma de ocultar la angustia y el vacío que le acompañaron durante toda su existencia. Porcel, como tantos artistas, construyó su personaje público como un escape, como una especie de coraza que lo protegiera de la tormenta interna que vivía día a día. Pero esta máscara que le permitía seguir adelante
no le daba la paz ni la felicidad que tanto deseaba. Por el contrario, la fama y el amor del público lo alejaron de sí mismo, y cada vez fue más difícil encontrar consuelo en medio de un mundo que parecía no entender su lucha. Así, detrás de las luces y el aplauso, Jorge Porcel enfrentaba su batalla personal, aquella que no podía compartir con nadie, porque al final del día, si alguien lo había hecho reír, era porque él nunca dejó que su dolor saliera a la luz. El hombre que nos hizo reír con sus personajes, en el fondo, lloraba en la intimidad de su ser. Este artículo no es solo un tributo a Jorge Porcel como una figura del espectáculo. Es una reflexión sobre las facetas ocultas de los íconos públicos, sobre cómo, a menudo, el precio de la fama es el aislamiento emocional. A través de su historia, queremos desvelar los momentos de oscuridad y dolor que marcaron su vida, para entender que a veces, detrás de una gran sonrisa, se esconde una vida marcada por el sufrimiento. Es posible que detrás de cada sonrisa haya un alma que está luchando en silencio. Esta es la gran pregunta que Jorge Porcel nos deja como legado, invitándonos a mirar más allá de lo que la superficie muestra y a comprender la complejidad humana detrás de cada rostro público. La vida de Jorge Raúl Porcel de Peralta comenzó el 7 de septiembre de 1936, en un Buenos Aires convulsionado por los vientos de cambio que azotaban Argentina en esos años. La ciudad, aunque en auge cultural, era también un reflejo de la tensión social y política que marcaría toda la historia del siglo XX en el país. Pero, a diferencia de las grandes luces de la capital, la infancia de Jorge no estuvo rodeada de lujos ni de atención. Crecer en un hogar de clase baja dejó huellas profundas en su formación y sus emociones. La vida de Jorge comenzó en la pobreza, pero la carencia material solo sería la primera de muchas formas de escasez que experimentaría en su vida. Un hogar marcado por la ausencia emocional. Jorge Porcel fue hijo de padres que, aunque trabajaban duramente, no pudieron ofrecerle el tipo de seguridad emocional que un niño necesita para desarrollarse de manera plena. La figura paterna, que fue una presencia lejana en su vida, nunca cumplió el rol de protector o guía, sino que permaneció distante y desconectada de los procesos emocionales del pequeño Jorge. La madre, por su parte, estaba más centrada en la lucha diaria por sobrevivir que en ofrecer un apoyo afectivo que pudiera cubrir las profundas carencias que el niño sentía. A esta falta de un entorno afectivo protector se sumó la pobreza material, que hizo que la infancia de Jorge estuviera marcada no solo por la ausencia de cariño, sino también por la constante lucha por lo básico: la comida, la ropa, el techo. Su niñez transcurrió en un contexto de desarraigo, de constante incertidumbre económica. Estas circunstancias, lejos de ser meras anécdotas de su vida, constituyeron la base de una identidad marcada por el sufrimiento y la incomodidad. Jorge no experimentó el sentido de seguridad que muchos niños de su época pudieron haber tenido. En su lugar, hubo un sentimiento de vulnerabilidad y soledad que lo acompañó durante toda su vida. A lo largo de su infancia, Jorge experimentó lo que muchos niños en situaciones similares viven: la sensación de ser invisible ante el mundo, de no recibir la atención que se merecía.
Este abandono afectivo dejó en él una sensación de incompletitud, una grieta en su corazón que jamás cerraría. La relación con sus padres, más allá de la presencia física, era emocionalmente distante, creando un vacío que nunca fue llenado. Un niño que creció solo, buscando afecto en lugares equivocados, la soledad, que marcaría los momentos más oscuros de su vida, se hizo patente desde su infancia. Jorge, siendo un niño, ya experimentaba el dolor del aislamiento. En la escuela, como en su hogar, no encontró los lazos de amistad sólidos que cualquier niño necesita. Era un niño tímido, introvertido, cuyo carácter se iba formando en la quietud de una vida marcada por la falta de afecto. Aunque su talento para la comedia ya comenzaba a aflorar, este don no le otorgaba el tipo de conexión genuina que tanto deseaba. La risa que provocaba en los demás parecía ser, para él, una forma de suplir la ausencia de algo mucho más fundamental: el amor y el reconocimiento sincero. Jorge no solo sufría por la falta de atención en casa, sino que también experimentaba el dolor de ser un niño sin referentes sólidos. La idea de ser querido o de sentir que tenía un lugar en el mundo se convertía en un desafío constante. En su interior, Jorge no encontraba respuestas, solo preguntas que nunca podría contestar. ¿Por qué no era capaz de sentirse aceptado? ¿Por qué, a pesar de sus esfuerzos, no podía llenar el vacío emocional que sentía? Con el paso del tiempo, este sentimiento de soledad se transformó en una especie de coraza. La manera en que Jorge comenzaba a ver el mundo ya no era la de un niño inocente, sino la de alguien que había aprendido a vivir con el dolor de ser constantemente ignorado, de sentir que no importaba lo suficiente. Esta soledad no solo era un estado emocional, sino una constante en su vida. El refugio en la comedia, la primera máscara de Jorge. Como muchas figuras del espectáculo, Jorge Porcel encontró un refugio en la comedia. Un ámbito en el que, aunque fuera de manera superficial, podía atraer la atención de los demás y sentirse un poco menos solo. La comedia se convirtió en su primer refugio. No era solo un acto de hacer reír, sino una manera de obtener algo que le había sido negado durante su infancia: la atención y el afecto de los demás. Desde su adolescencia, Jorge se dedicó al arte de hacer reír. Sin embargo, esa necesidad de ser querido y aceptado por su habilidad para entretener no se traducía en un sentido real de pertenencia. Aunque la gente comenzaba a verlo como un hombre carismático y talentoso, el niño interior de Jorge no sentía que había encontrado lo que realmente necesitaba: una conexión emocional genuina. La comedia era su válvula de escape, pero a la vez la causante de su mayor conflicto interno. La risa que provocaba en los demás se convirtió en una fachada que ocultaba las cicatrices emocionales de su alma. Jorge aprendió a construir una figura pública que no solo provocaba risas, sino que también escondía las lágrimas que se acumulaban en su interior. Al principio, la comedia le ofreció algo de alivio, pero con el paso del tiempo, la sensación de ser un ser público lo atrapó aún más en su propio dolor. A pesar de las carcajadas, no podía escapar de su soledad interior. La sensación de estar rodeado de gente
y al mismo tiempo sentirse vacío era algo que Jorge experimentaría hasta el final de su vida. El dolor como núcleo de su identidad. Lo que nadie sabía es que el dolor de Jorge Porcel no solo era un sentimiento pasajero o una etapa en su vida. Se convirtió en una parte central de su identidad, algo que lo acompañó a lo largo de toda su existencia. El niño que había crecido sin el amor que necesitaba, sin una verdadera conexión emocional, pasó a ser un hombre que, a pesar de su éxito, seguía sintiéndose vacío por dentro. Y este vacío no se llenaba con el aplauso, ni con las luces de la fama. La verdadera herida, la que nunca dejó de sangrar, se encontraba en su alma, en lo más profundo de su ser. En resumen, la infancia de Jorge Porcel fue una de carencias, de desarraigo, de soledad. Las primeras heridas en su corazón se formaron muy temprano, en un hogar que no pudo brindarle el amor y la seguridad que tanto necesitaba. Su vida adulta, marcada por el éxito profesional, no pudo borrar las cicatrices de esos años de abandono emocional. La comedia, que le ofreció una vía de escape, se convirtió en una máscara que oculta el sufrimiento interno, creando una paradoja que definiría toda su vida. El hombre que hacía reír al mundo vivía en un constante dolor silencioso, incapaz de liberarse de las huellas de su niñez. La historia de Jorge Porcel no es solo la de un hombre famoso, sino la de un niño herido que nunca dejó de buscar un amor que, quizás, nunca llegó a encontrar. Y esa búsqueda, llena de luces y sombras, fue lo que lo llevó a ser no solo un ícono de la comedia argentina, sino un ser humano marcado por una lucha constante por sanar su alma herida. Si bien la infancia de Jorge Porcel estuvo marcada por la ausencia emocional y las carencias materiales, fue en la adultez cuando las verdaderas tragedias personales comenzaron a plasmarse con un peso insoportable. La fama y el reconocimiento, aunque le trajeron un periodo de gloria y éxito, no lograron inmunizarlo ante los golpes más profundos que la vida le deparó. La pérdida de seres queridos, especialmente la muerte de su madre, se convertiría en una de las tragedias más desgarradoras de su existencia, llevándolo a enfrentar la vacuidad de un mundo que ya no podía ofrecerle consuelo alguno. La muerte de su madre. El primer gran golpe. Una de las grandes pérdidas en la vida de Jorge Porcel fue la muerte de su madre. Un acontecimiento que, al igual que para muchos, fue un quiebre irreversible. La relación con su madre, aunque no estuvo exenta de dificultades, siempre tuvo una profunda importancia en su vida. Si bien la figura materna de Jorge fue también distante en algunos aspectos, debido a las presiones de su propia vida, la muerte de ella marcó el final de una etapa que nunca podría ser reemplazada. La madre de Jorge fue, en muchos sentidos, su único refugio emocional. Aunque en su niñez, Jorge pudo haber sentido que no recibía el amor que esperaba. Su madre siempre fue la figura con la que compartía un vínculo afectivo profundo, aunque imperfecto. Sin embargo, ese amor nunca fue suficiente para sanar las heridas de abandono de su padre o las carencias emocionales que lo marcaron desde joven. Pero cuando la muerte la arrebató, Jorge se encontró con un vacío que ninguna fama ni éxito podrían llenar.
El dolor que experimentó con la pérdida de su madre fue tan profundo que no pudo encontrar consuelo en nada ni en nadie. Como suele ocurrir con quienes sufren una pérdida tan significativa, la sensación de vacío y la desesperación se volvieron abrumadoras. El dolor no era solo la tristeza de perder a un ser querido, sino la sensación de estar atrapado en un túnel oscuro y largo, sin ninguna salida visible. El mismo hombre que hacía reír a las multitudes, ahora se encontraba solo, enfrentando una de las pérdidas más devastadoras de su vida sin las herramientas emocionales para gestionarlo. Días interminables de dolor y aislamiento. Tras la muerte de su madre, Jorge Porcel se sumió en un dolor tan profundo que ni el trabajo ni la fama lograron distraerlo. A pesar de estar rodeado de gente, el actor se sentía más solo que nunca. Las noches se convirtieron en largos períodos de insomnio, en los que su mente y su corazón no podían encontrar descanso. Recordaba a su madre constantemente, las conversaciones que nunca podría volver a tener, los abrazos que nunca más recibiría. Esa soledad interna, esa angustia de haber perdido algo irreemplazable, lo devoraba lentamente. La falta de descanso nocturno, sumada a la carga emocional, lo llevó a enfrentarse con pensamientos oscuros, con una lucha interna que no podía compartir con nadie. A los ojos del público, Jorge seguía siendo el hombre de las bromas y las risas, pero en su alma se libraba una batalla feroz entre la tristeza y la falta de respuestas. Nadie sabía que la vida de Jorge, a pesar de las cámaras y los focos, se había convertido en una rutina llena de lágrimas no vistas, de momentos solitarios en los que las sombras se apoderaban de su ser, la sensación de que todo está vacío. La muerte de su madre como detonante. La muerte de su madre no solo representó la pérdida de un ser querido, sino que también puso en evidencia algo mucho más profundo: la vacío existencial que Jorge había cargado a lo largo de su vida. Aunque la fama lo había catapultado al estrellato, nunca fue capaz de llenar el vacío emocional que sentía en su interior. La fama, los aplausos y las risas del público solo fueron, en muchos aspectos, una forma de evadir el dolor y el sufrimiento, pero no una solución a la soledad que Jorge experimentaba. La pérdida de su madre le reveló una verdad dolorosa. Por más que la vida le hubiera dado todo lo que el mundo exterior consideraba éxito, en su interior se sentía vacío, sin sentido. Esta sensación de vacío se acentuó por el hecho de que, en su vida, siempre había buscado el amor y la atención de los demás, pero nunca de una manera saludable. La fama, que parecía ser la respuesta a todos sus anhelos, no lo salvó. La soledad, la tristeza y el miedo a ser abandonado seguían siendo sus compañeros de vida. El enfrentamiento con la desesperanza. A lo largo de sus últimos años, Jorge Porcel experimentó un descenso emocional que fue tomando forma a medida que se alejaba más y más de la figura pública que tanto había construido. La vida privada de los famosos, como es bien sabido, está siempre a la vista del público. Pero en el caso de Porcel, la exposición pública solo intensificó su soledad interna. A pesar de ser un hombre admirado y adorado por muchos, nunca dejó de sentirse incompleto. La falta de una base emocional sólida, que nunca había tenido desde su infancia,
se volvió más palpable con cada pérdida. Es importante destacar que Jorge Porcel no fue el único que pasó por un momento de desesperanza o depresión tras una pérdida significativa. Sin embargo, para él, el dolor fue aún más profundo, porque su vida profesional estaba construida sobre una fachada que solo ocultaba sus luchas internas. Nadie parecía ver, o quizás nadie quería ver, que el hombre que siempre hacía reír estaba desgarrado por dentro. Las últimas semanas de su vida estuvieron marcadas por una sensación de abismo. Cuando la muerte de su madre golpeó su vida con la fuerza de un tsunami, la sensación de que todo había perdido su sentido lo envolvió completamente, y en ese abismo de tristeza y desesperación, los días se alargaban interminablemente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Un hombre atrapado en el dolor y la nostalgia. El Jorge Porcel que siguió adelante con su vida luego de la muerte de su madre fue un hombre que, aunque continuaba trabajando, ya no era el mismo. La nostalgia por los tiempos pasados lo envolvía. Las risas de antes, los momentos de alegría que compartió con su madre, ya no estaban más. En los pocos momentos de reflexión, se preguntaba si había vivido correctamente, si había sido realmente feliz alguna vez, o si su vida había estado siempre gobernada por una búsqueda incesante de algo que nunca pudo alcanzar. Con el paso del tiempo, Jorge se fue aislando más. La sensación de haberlo perdido todo, de estar perdido en una vida de luces y sombras, lo llevó a una profunda reflexión sobre el significado de su vida. Las entrevistas, las apariciones públicas y los programas de televisión no podían disimular el dolor que le corroía por dentro. Aunque aún seguía siendo un rostro reconocido por muchos, en su alma ya no había lugar para la esperanza. Conclusión del capítulo. La muerte de su madre fue, sin lugar a dudas, el gran punto de quiebre en la vida de Jorge Porcel. La tragedia de perder a una figura tan fundamental en su vida lo dejó marcado de por vida. La fama que había alcanzado en su carrera no fue suficiente para llenarlo, y la pérdida profunda de su madre lo dejó con una sensación de vacío absoluto. Jorge Porcel fue un hombre que, a pesar de su éxito, nunca pudo superar los fantasmas del abandono y la soledad, y la muerte de su madre fue un recordatorio brutal de cuán lejos de la paz estaba, a pesar de las carcajadas de los demás. En la vida de Jorge Porcel, el amor fue una de las fuerzas más poderosas, pero también una de las más complejas y contradictorias. Como muchas personas que atraviesan grandes sufrimientos emocionales desde su infancia, el actor argentino buscó en el amor lo que siempre le había faltado: afecto, seguridad, aceptación. Sin embargo, como suele suceder con aquellos que no han sanado las heridas de su pasado, el amor se convirtió tanto en refugio como en fuente de nuevo sufrimiento. Las relaciones amorosas de Jorge Porcel, como las de muchos artistas, fueron intensas, apasionadas, pero también tumultuosas, marcadas por altibajos, expectativas no cumplidas y, en muchos casos, el dolor de la pérdida. Un corazón que nunca dejó de buscar. A lo largo de su vida, Jorge Porcel vivió varias relaciones amorosas significativas, pero todas parecían seguir el mismo patrón.
el deseo de ser amado y aceptado se encontraba con la realidad de un amor que, por diversas razones, no lograba colmar completamente sus expectativas. Desde sus primeros años en la fama, Porcel buscó incansablemente el tipo de vínculo emocional que había estado buscando desde su niñez, cuando las figuras más cercanas a él no pudieron brindarle la seguridad afectiva que tanto necesitaba. Y aunque la fama y el éxito lo rodeaban de admiración, nunca encontró en su vida la conexión emocional que aliviara su soledad interna. Su amor por Mirtha Wons, actriz y cantante argentina, fue uno de los romances más conocidos de su vida. La relación que mantuvieron durante varios años fue, en muchos sentidos, la más significativa, pero también la más destructiva. Mirtha Wons, a pesar de ser una mujer hermosa y exitosa en su carrera, representaba todo lo que Jorge buscaba en el amor: aprecio, comprensión, compañía. Pero, como en muchas relaciones basadas en expectativas desmedidas, lo que comenzó como un refugio emocional se convirtió rápidamente en un campo de batalla de sentimientos encontrados. La idealización del amor y la decepción. En el caso de Jorge Porcel, el amor era una mezcla de desesperación y esperanza. Un deseo ardiente de encontrar algo que pudiera compensar las carencias de su infancia y las pérdidas que sufrió en su vida. Jorge no solo se entregaba al amor, sino que lo idealizaba. En su mente, el amor representaba una salvación, un anhelo profundamente arraigado de encontrar un refugio que le proporcionara la estabilidad emocional que nunca tuvo en su niñez. Sin embargo, en lugar de encontrar ese refugio, las relaciones amorosas que tuvo lo arrastraron nuevamente a la desilusión y al dolor. La relación con Mirtha Wons, aunque inicialmente llena de pasión y promesas de amor eterno, terminó por desmoronarse cuando las diferencias entre ellos se hicieron insostenibles. Las infidelidades y los problemas personales que ambos atravesaron durante su tiempo juntos crearon una distancia emocional que no pudieron superar. Para Jorge, esta separación fue una de las más dolorosas de su vida. No solo perdió a una mujer que había sido su compañera, sino también una esperanza que había puesto en esa relación. La esperanza de encontrar un amor que finalmente lo hiciera sentir completo. Cuando la relación terminó, Jorge quedó devastado. La desilusión de perder algo tan importante no solo fue un golpe a su ego, sino también a su corazón, que ya había sido previamente marcado por otras pérdidas. La sensación de estar solo, a pesar de estar rodeado de gente, lo invadió una vez más. El amor, que debería haber sido un refugio, se transformó en una herida profunda, un recordatorio de que el afecto y la compañía que buscaba con tanto ahínco siempre parecían escaparse de sus manos. La contradicción del amor. Un refugio que no cura. A pesar de los altibajos y las desilusiones, el amor siguió siendo una constante en la vida de Jorge Porcel. Cada vez que se entregaba a una nueva relación, lo hacía con la esperanza de que sería diferente, de que finalmente encontraría lo que tanto anhelaba. Pero el patrón siempre se repetía. El amor, que para él debería haber sido una fuente de consuelo y paz, se convirtió en una constante fuente de angustia y frustración.
Las relaciones amorosas que Jorge vivió nunca lograron darle la estabilidad emocional que buscaba. En lugar de sanar su alma herida, el amor solo intensificó sus heridas, pues sus expectativas eran demasiado altas y su capacidad para gestionar el dolor demasiado limitada. La razón de este sufrimiento parece estar en la idealización del amor que Jorge proyectaba sobre sus parejas. Al haber vivido gran parte de su vida emocionalmente desprotegido, Jorge buscaba en sus relaciones lo que nunca había tenido: un amor incondicional, un refugio emocional que lo curara de su tristeza. Pero el amor real, como todos saben, nunca se ajusta completamente a estas expectativas. Ninguna relación, por muy intensa que sea, puede ofrecer la perfección emocional que un ser humano desea cuando carga con cicatrices del pasado. Esto convirtió cada relación de Jorge en una nueva oportunidad para confrontarse con la realidad de que el amor no era la panacea para sus problemas. El amor como espejo del vacío interior. A lo largo de su vida, el amor también se convirtió en un espejo de su propio vacío emocional. El dolor de perder a sus amores, especialmente el de Myrta Wons, fue profundo porque no solo perdió una pareja, sino que también se enfrentó a la sensación de que el amor nunca lo había encontrado realmente. El amor que él pensaba que daría sentido a su vida, que colmaría el vacío interno, nunca llegó en la forma que esperaba. A pesar de la devoción que ofrecía a sus parejas, a pesar de las esperanzas que depositaba en cada nueva relación, Jorge Porcel terminó reconociendo que el amor, por sí solo, no podría resolver su sufrimiento emocional. En cada relación amorosa, Jorge buscaba no solo la compañía, sino la validación de su existencia. Y cuando esta validación no llegaba, o se veía empañada por los conflictos, las separaciones o las infidelidades, el impacto emocional era devastador. El amor, que había sido idealizado en su mente, se transformaba en un recordatorio de la fragilidad emocional de los seres humanos y de lo difícil que es sanar un corazón roto. El amor que lo alimentaba, pero también lo destruía. A pesar de las desilusiones, Jorge Porcel nunca dejó de ser un hombre romántico, un hombre que creía en la fuerza del amor, aunque éste lo hubiera herido tantas veces. Era un hombre que vivía para el amor, que lo veía como la única respuesta a la angustia que sentía. Sin embargo, cada vez que se entregaba nuevamente, lo hacía con la esperanza de encontrar la solución a su dolor, pero solo encontraba más heridas. A lo largo de los años, Jorge pasó por diferentes relaciones, algunas más cortas que otras, pero siempre con la misma entrega emocional. Cada amor, aunque efímero, representaba para él una oportunidad de salvarse a sí mismo, de encontrar finalmente la paz que tanto anhelaba. Pero como muchas personas atrapadas en patrones destructivos, Porcel nunca pudo reconocer que el amor no era la solución a sus problemas internos. El amor nunca llegó a ser la cura. Más bien, en algunos momentos, se convirtió en una de las causas de su sufrimiento más profundo. Conclusión del capítulo. El amor en la vida de Jorge Porcel fue un refugio y una herida profunda a la vez. Durante toda su vida, buscó en el amor la clave para llenar el vacío de su alma. Pero en lugar de encontrar la paz que anhelaba,
se encontró atrapado en un ciclo de desilusión y dolor. Las relaciones amorosas fueron intensas, pero también fueron lecciones difíciles de aprendizaje. En cada una de ellas, Jorge Porcel dejó una parte de sí mismo, un fragmento de su corazón que nunca volvió a ser el mismo. El amor, como lo había soñado, nunca llegó a ser el bálsamo que lo curara, sino un recordatorio de la lucha interna que llevó a lo largo de su vida. Jorge Porcel alcanzó la fama y el éxito en una época dorada para la televisión y el cine en Argentina, convirtiéndose en uno de los actores y comediantes más queridos por el público. Su carisma y talento, sumados a su capacidad para conectar con el público, le otorgaron una posición privilegiada dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas, lo que parecía una vida de ensueño llena de reconocimiento y aplausos, también estuvo marcada por un precio muy alto: el aislamiento, la presión constante, la soledad y el sufrimiento emocional que conlleva la fama. En este capítulo exploramos cómo la brillantez del éxito se entrelazó con la oscuridad de las consecuencias que la acompañaron. La ascensión a la fama, el hombre que hizo reír a millones. La carrera de Jorge Porcel comenzó a despegar cuando aún era joven. A lo largo de los años 60 y 70, se consolidó como una de las figuras más populares de la televisión argentina. Su gran habilidad para hacer reír a los demás, su físico imponente y su estilo único de comedia le permitieron ganarse el cariño del público. Jorge Porcel, al igual que otros grandes comediantes de su época, fue un hombre cuya presencia en pantalla generaba una reacción instantánea. El nombre de Jorge Porcel se convirtió en sinónimo de éxito en el entretenimiento argentino. Con cada aparición, su popularidad crecía exponencialmente. En sus programas de televisión y películas, interpretaba personajes entrañables que quedaban grabados en la memoria colectiva. A su lado, figuras como Alberto Olmedo o Freddy Villarreal también destacaban, pero Porcel tenía algo que lo hacía único: su capacidad de hacer reír a través de su expresividad física y su timing cómico. El público lo adoraba, y los medios de comunicación lo convertían en un ícono de la comedia. A pesar de que Porcel disfrutaba de su fama, esta fama se convirtió rápidamente en una doble espada. El reconocimiento de su trabajo lo hizo inmensamente popular, pero también lo puso bajo una lupa constante. Las expectativas sobre él no solo eran altas, sino que se mantenían firmes. Todo lo que hacía, desde su comportamiento personal hasta sus apariciones públicas, estaba sometido al escrutinio del público. La imagen de Jorge Porcel, tanto dentro como fuera de las pantallas, se convirtió en una carga emocional que debía sostener a toda costa. La presión de ser siempre el gracioso, uno de los mayores desafíos que enfrentó Jorge Porcel al alcanzar la fama, fue la presión de ser constantemente la fuente de alegría. En la televisión, en los escenarios, en las películas, la gente lo veía como el hombre que siempre hacía reír. Pero detrás de la pantalla, la vida de Porcel no era tan alegre como parecía. La imagen pública de Porcel era una versión distorsionada de sí mismo, una máscara que debía portar para poder seguir siendo el favorito del público. Este constante juego de ser siempre el gracioso no solo lo agotaba físicamente, sino que también
lo sumergió en una soledad profunda. A medida que su popularidad crecía, la presión por estar siempre a la altura de las expectativas también aumentaba. El público lo esperaba en su mejor versión. Un hombre carismático que siempre tenía una broma lista, siempre listo para hacer reír. Pero las carcajadas que provocaba no venían acompañadas por los abrazos o las palabras de aliento que necesitaba en privado. Mientras hacía reír a los demás, su corazón lloraba en silencio, pues cada vez se sentía más desconectado de sí mismo, atrapado en la imagen que el público había creado para él. Con el paso de los años, la sensación de ser un prisionero de su propia fama se volvió insoportable. Jorge Porcel, el hombre que antes estaba lleno de energía para hacer reír a todos, comenzó a sentir cómo su alma se desmoronaba lentamente bajo el peso de las expectativas. Las bromas ya no tenían la misma frescura, las risas no eran tan genuinas, y el cansancio emocional comenzó a tomar su peaje. El hecho de que su vida estuviera tan expuesta al juicio de los demás le hizo perder parte de su identidad, pues su felicidad dependía cada vez más de lo que los otros pensaran de él. El aislamiento emocional y las traiciones. Con el paso de los años, Jorge Porcel comenzó a enfrentarse a la soledad que viene con la fama. A pesar de estar rodeado de personas, a menudo se sentía más aislado que nunca. La paradoja de la fama es que cuanto más conocida es una persona, menos auténticos son los lazos que forma. Jorge vivió esta realidad como una cruel ironía. Había alcanzado el estatus de estrella, pero la gente que se acercaba a él no lo hacía necesariamente por cariño genuino, sino por el interés en estar cerca de un hombre famoso. Esto lo llevó a confiar en las personas equivocadas. Las traiciones y las decepciones de aquellos en quienes confiaba lo dejaron marcado. Los amigos que alguna vez le ofrecieron apoyo terminaron alejándose, algunos por celos, otros por la rivalidad inherente a los círculos de poder en el mundo del entretenimiento. Las mismas personas que lo rodeaban como amigos o colegas lo dejaban solo cuando más los necesitaba. Este sentimiento de desconfianza y aislamiento emocional lo fue consumiendo. A medida que las personas a su alrededor lo traicionaban, Jorge Porcel comenzó a dudar de la autenticidad de las relaciones humanas. Este sentimiento de desconfianza lo aisló aún más, llevándolo a una espiral de desesperanza emocional. A pesar de que su carrera seguía en auge, la soledad que experimentaba en su vida personal se hacía cada vez más insoportable. El precio de la fama. La distancia con la verdadera felicidad. A lo largo de su vida, Porcel alcanzó todos los logros que muchos sueñan tener. Fama, dinero, reconocimiento. Pero, paradójicamente, estos logros no lograron darle lo que realmente deseaba: la felicidad. La fama no fue suficiente para sanar las heridas emocionales que arrastraba desde su niñez, y el precio que tuvo que pagar por ella fue alto. En sus momentos de reflexión, Jorge se daba cuenta de que la vida que había construido alrededor de su fama lo había alejado de las cosas realmente importantes: las relaciones auténticas, la paz interior, el amor verdadero. La sensación de haber sido devorado por el éxito se convirtió en un tema recurrente en sus pensamientos. La fama, que inicialmente había sido un sueño hecho realidad,
se transformó en una prisión dorada que lo mantenía cautivo. Lo que parecía un sueño cumplido, la adulación del público, los contratos, las apariciones en programas de renombre, se convirtió en una vida de presión constante, de sacrificios emocionales, de desconexión. La imagen pública de Jorge Porcel, siempre sonriente, siempre lleno de energía, escondía la realidad de un hombre que se encontraba perdido dentro de sí mismo. El impacto de la fama en su salud emocional y física, la presión constante por mantener una imagen impecable ante el público, tuvo un impacto negativo en la salud emocional de Jorge Porcel. La ansiedad, el estrés y las dificultades para lidiar con las emociones lo llevaron a una profunda crisis personal. La comedia, que alguna vez fue su refugio, comenzó a convertirse en una carga, y la necesidad de mantener una fachada se volvió cada vez más difícil de sostener. Físicamente, Jorge Porcel comenzó a sufrir las consecuencias de años de agotamiento emocional. A pesar de su gran éxito, su cuerpo comenzó a reflejar el desgaste interno que no podía ver el público. El estrés de ser una figura pública constante, la inseguridad y la sensación de ser constantemente juzgado afectaron su bienestar, llevándolo a un estado de salud deteriorado. Las noches de insomnio, los momentos de angustia, las presiones de cumplir con las expectativas del público comenzaron a pasar factura. Conclusión del capítulo. En este capítulo, queda claro que la fama de Jorge Porcel, aunque le otorgó éxito y reconocimiento, también le cobró un precio muy alto. El brillo de las luces de la fama no podía esconder las sombras de su vida emocional, marcada por la soledad, la desconfianza y la tristeza. Mientras el público lo adoraba, Porcel se encontraba cada vez más aislado, atrapado en una vida pública que le impedía encontrar la paz interior que tanto anhelaba. La fama, que inicialmente parecía ser la respuesta a sus problemas, se convirtió en un enemigo que lo devoraba poco a poco, dejándolo con una sensación de vacío que ningún aplauso podría llenar. Con el paso del tiempo, las estrellas del espectáculo, por muy brillantes que sean, inevitablemente deben enfrentarse a la cruel realidad de la decadencia. La fama que una vez los iluminó comienza a desvanecerse, y los rostros que alguna vez fueron reconocidos y venerados se convierten en recuerdos borrosos de un tiempo pasado. Para Jorge Porcel, esta transición fue particularmente dolorosa. A medida que la juventud y la vitalidad iban quedando atrás, el actor argentino comenzó a enfrentar los fantasmas de la soledad y el olvido, elementos que siempre estuvieron presentes en su vida, pero que se intensificaron en la vejez. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo la soledad y el aislamiento se convirtieron en sus compañeros más constantes en sus últimos años, cuando las luces del éxito se apagaron y el mundo de la fama lo dejó atrás. La lenta desaparición de la fama. La juventud de Jorge Porcel fue un tiempo de apoteosis. Estuvo en la cima de la comedia argentina, un nombre que resonaba con fuerza en las casas de todos los argentinos. Sin embargo, como le sucede a muchos artistas, la fama no perdura para siempre. Los años 90 y los primeros años del siglo XXI trajeron consigo un cambio significativo en la industria del entretenimiento, y Porcel, quien alguna vez fue el alma de la televisión, empezó a ver cómo los nuevos talentos
tomaban el protagonismo. La televisión y el cine ya no eran los mismos. Los programas y las películas que lo habían catapultado al estrellato se desvanecieron, y con ello también lo hizo su relevancia. En este contexto, Jorge Porcel fue testigo de cómo su propia imagen pública se desmoronaba lentamente. Mientras que antes las cámaras y los micrófonos lo buscaban, en sus últimos años, las invitaciones a los grandes programas de televisión se hicieron más escasas. Aunque la nostalgia por su época dorada seguía viva en muchos de sus seguidores, Porcel se encontraba frente a la realidad implacable de un mundo que había cambiado, y con él, las reglas del juego. Lo que alguna vez fue un campo fértil de oportunidades se convirtió en un terreno árido para su carrera. Porcel, al ver cómo los tiempos cambiaban y cómo el brillo de su estrella se apagaba, no pudo evitar sentirse desorientado y triste. La vida, que antes lo había aclamado, ahora parecía haberlo dejado de lado, y esa sensación de ser olvidado lo invadió profundamente. Lo que se había forjado como una carrera llena de risas, de aplausos y de popularidad, se redujo a una serie de recuerdos nostálgicos. La falta de trabajo y la creciente invisibilidad fueron un duro golpe para el hombre que había sido la cara de la comedia en Argentina. La soledad, un compañero inevitable. El aspecto más doloroso de esta etapa en la vida de Jorge Porcel fue la soledad. A lo largo de su carrera, aunque estaba rodeado de gente, había algo profundamente vacío en su vida emocional. Ahora, cuando la fama ya no lo sostenía, la soledad se hizo aún más palpable. Durante años, Porcel había sido el centro de atención, el hombre cuya presencia animaba el ambiente y hacía reír a todo el mundo. Pero a medida que la fama comenzó a desvanecerse, esa atención se transformó en indiferencia. La ausencia de los reflectores lo dejó vulnerado, y pronto se dio cuenta de que lo que había sido una vida llena de luces y cámaras, también había sido una vida vacía en términos de relaciones auténticas. Las relaciones personales de Jorge Porcel se vieron muy afectadas por su estatus de celebridad. A lo largo de su vida, fue rodeado por muchas personas que, si bien parecían ser cercanas, en realidad no compartían un vínculo genuino con él. La vida de un artista, especialmente de uno tan popular como Porcel, está marcada por la presencia de muchos amigos que solo se acercan por interés o por el brillo que emana de la fama. Cuando las luces se apagaron, esos amigos desaparecieron, y Porcel se encontró rodeado de una soledad abrumadora. Poco a poco, las visitas a su casa fueron disminuyendo. Los teléfonos dejaron de sonar, y el actor se vio aislado en un mundo que ya no le ofrecía el apoyo emocional que necesitaba. En sus últimos años, la solidón emocional se convirtió en una constante, y aunque la gente lo recordaba con cariño por su legado en la televisión, en su vida diaria se encontraba en el vacío de la indiferencia. La sensación de ser el hombre olvidado se apoderó de él, y por más que intentara mantener el contacto con su público o con viejos amigos, la soledad era su compañera más fiel. Reflexiones sobre el pasado y la nostalgia. La nostalgia fue otro de los grandes temas que marcaron la vejez de Jorge Porcel. Con el paso de los años, empezó a mirar atrás
con una mezcla de añoranza y arrepentimiento. Recordaba los días de gloria, las risas compartidas en los escenarios, las bromas que siempre hacían reír a su audiencia. Pero también había espacio para la reflexión sobre lo que había dejado atrás: las relaciones rotas, las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas. El paso del tiempo y el abandono de la fama lo llevaron a un punto de introspección profunda. Jorge se enfrentaba a la dura realidad de que, por mucho que intentara mantenerse activo en el mundo del entretenimiento, su relevancia ya no era la misma. Aunque los recuerdos de su juventud seguían vivos en la memoria colectiva de los argentinos, la pregunta sobre su legado personal se hacía más presente. ¿Valió la pena todo lo que viví? ¿Hice lo que debía hacer? ¿Mi vida fue realmente significativa? En la soledad de su hogar, sin el bullicio de las multitudes, ni la risa de los espectadores, Jorge empezó a cuestionarse sobre el sentido de su existencia. Las grandes preguntas sobre la vida, el amor y el legado personal invadían su mente en un momento en que ya no había nadie con quien compartirlas. Se dio cuenta de que la fama, que en su juventud le había dado tanta felicidad, en su vejez no podía brindarle consuelo. La soledad era la única respuesta que la vida le ofrecía. La pérdida de la identidad y el paso del tiempo. Uno de los efectos más devastadores de la vejez de Jorge Porcel fue el desmoronamiento de su identidad. A lo largo de su carrera, había sido reconocido principalmente por su capacidad de hacer reír. Pero con la edad, ese rol ya no era tan relevante. Las nuevas generaciones ya no lo conocían como el cómico que había sido, y la televisión ya no lo buscaba para protagonizar los grandes programas. El paso del tiempo trajo consigo una crisis de identidad, una sensación de que el mundo ya no necesitaba lo que él tenía para ofrecer. La fama, que había sido su motor y su sustancia durante tantos años, comenzó a desvanecerse, dejándolo en un estado de confusión. Porcel dejó de ser la figura pública que había sido en sus mejores años, y esa transición fue uno de los procesos más dolorosos que tuvo que atravesar. Al darse cuenta de que la sociedad lo había relegado al olvido, se sintió aún más desconectado de todo lo que había construido. La vida, que antes parecía una serie de puertas abiertas, se fue cerrando lentamente para él. La reflexión final. El vacío al final del camino. Jorge Porcel, en sus últimos años, pasó mucho tiempo pensando en su vida, en lo que había logrado y en lo que no. A pesar de su éxito profesional, había sentido una desconexión emocional profunda con su propio ser. La fama, que había sido su refugio, también lo había alienado de las relaciones verdaderas y de una existencia emocional plena. La soledad se convirtió en su compañera constante, y al final de su vida, Jorge entendió que el verdadero precio de la fama no fue el dinero ni el éxito, sino el vacío que dejó en su alma. La reflexión final de Jorge Porcel, aunque no documentada explícitamente, se puede imaginar llena de arrepentimientos, pero también de una comprensión profunda de que la vida no siempre es lo que parece. La fama puede dar reconocimiento y aplausos, pero no garantiza amor genuino ni la paz interior que uno necesita para sentirse completo. El brillo de la fama desaparece, y lo que queda es solo uno mismo, frente al espejo de la soledad,
enfrentándose a las preguntas más fundamentales de la vida. Conclusión del capítulo. La soledad en la vejez fue el epílogo de una vida llena de luces y sombras para Jorge Porcel. La fama que tanto había buscado y que tanto había logrado, finalmente lo dejó aislado y desconectado, sin la capacidad de llenar el vacío emocional que siempre lo acompañó. Aunque su legado en la comedia perdura, su vida personal estuvo marcada por la tristeza de un hombre que, a pesar de haber sido adorado por miles, nunca encontró la paz en su corazón. A lo largo de su vida, Jorge Porcel acumuló un vasto legado en el mundo del entretenimiento argentino, pero también dejó tras de sí una serie de lecciones personales profundas que van mucho más allá de los aplausos y la fama. Si bien las cámaras ya se apagaban y su figura pública ya no brillaba como antes, el legado de Jorge Porcel fue mucho más que su habilidad para hacer reír. A través de su arte y su vida personal, dejó una marca imborrable en la historia de la comedia, en la cultura popular argentina y también en el corazón de quienes lo conocieron más allá de la pantalla. Sin embargo, lo que realmente definió su legado fueron las lecciones que, aunque dolorosas, se revelaron solo a través del tiempo y de la reflexión profunda sobre su propia vida. El legado en la comedia. Un gigante del entretenimiento. La carrera de Jorge Porcel estuvo llena de éxitos y momentos memorables. Fue uno de los cómicos más representativos de la televisión argentina durante las décadas de 1970, 1980 y principios de los 90. Su talento para interpretar personajes entrañables y su capacidad para hacer reír a las multitudes lo convirtieron en un nombre sinónimo de comedia en Argentina. Porcel era un hombre capaz de atravesar los límites del humor físico, el sarcasmo y el absurdo, creando personajes que no solo arrancaban carcajadas, sino que también tocaban las fibras emocionales del público. Uno de los pilares de su legado fue su colaboración con Alberto Olmedo, otro de los grandes nombres de la comedia argentina. Juntos, crearon un dúo imbatible en la televisión y el cine, ganándose el cariño del público con su química y humor único. A través de programas como Las Mil y Una Noches o No Toca Botón, Porcel y Olmedo fueron los artífices de una era dorada de la televisión argentina, que se convirtió en un fenómeno cultural. La fórmula de la comedia que los dos compartían no solo consistía en chistes y gags cómicos, sino también en una profunda comprensión del ser humano, que permitía que sus personajes fueran tan entrañables como cómicos. A lo largo de su carrera, Porcel se mantuvo como uno de los nombres más importantes en la televisión argentina, participando en infinidad de programas, obras de teatro y películas. A través de su capacidad para interpretar una vasta gama de personajes, desde el hombre torpe y simpático hasta el villano cómico, se ganó el corazón de generaciones de argentinos. Sin embargo, su legado como comediante no solo reside en la cantidad de trabajos que dejó, sino en la huella emocional que sus personajes dejaron en la sociedad argentina. Porcel dejó un legado que trascendió la televisión. Muchos de sus personajes se convirtieron en símbolos de la cultura popular argentina. El pájaro, el hombre torpe y simpático de la serie Las Mil y Una Noches, por ejemplo, sigue siendo recordado como uno de sus papeles más entrañables.
El público no solo lo vio como un actor, sino como alguien que les ofrecía una escapatoria del estrés y las dificultades cotidianas a través de la risa. Su comedia fue, en muchos casos, un bálsamo para las angustias sociales y políticas que marcaron los años en los que Jorge se destacó. El legado más allá de la comedia. Un hombre con un corazón lleno de contradicciones. Aunque el legado de Jorge Porcel está inextricablemente ligado a su carrera en el entretenimiento, lo que realmente lo convierte en una figura compleja y profunda es el contraste entre su vida pública y privada. Detrás de la imagen del hombre siempre alegre y sonriente, estaba un ser humano lleno de contradicciones y sufrimiento. A pesar de ser uno de los artistas más populares y queridos de su tiempo, la vida de Jorge estuvo marcada por el dolor, la soledad y las pérdidas. En su vida personal se encontró atrapado en una constante lucha con sus propios demonios, a menudo enfrentándose a sentimientos de vacío y frustración. Sin embargo, el legado humano de Porcel no solo se refleja en los momentos de éxito o en las carcajadas que provocaba. De hecho, lo que lo hace aún más profundo como figura pública es que, a través de su sufrimiento, fue capaz de conectar con los demás de una manera que muchos otros artistas no lograron. Su vulnerabilidad, la sombra que cargaba en su corazón, fue lo que lo hizo verdaderamente humano ante los ojos del público. En sus últimas entrevistas, en las que la nostalgia por los días dorados de la comedia se entrelazaba con una amarga reflexión sobre su vida personal, Jorge reveló que el mayor logro de su vida no estaba en los aplausos ni en el dinero, sino en las conexiones humanas reales que logró establecer a lo largo de su carrera. Aunque nunca pudo encontrar una paz interior plena, siempre intentó mantener una relación sincera con quienes lo rodeaban. Sus amigos más cercanos, aquellos con los que compartió momentos de intimidad fuera de los reflectores, recuerdan a un Jorge Porcel que, lejos de las cámaras, era un hombre de profunda generosidad y un espíritu de compasión. A pesar de las dificultades emocionales que enfrentó, Jorge Porcel siempre fue alguien que se preocupaba por los demás. Muchos compañeros de trabajo recuerdan cómo, incluso en los momentos más oscuros de su vida, Porcel no perdía la oportunidad de hacer sentir a los demás valorados y apreciados. Este es un legado que va más allá de la fama y que habla de la verdadera naturaleza de un ser humano que, aunque marcado por la tristeza, nunca dejó de compartir su luz con los demás. La influencia en la cultura argentina. Un símbolo de resistencia y resiliencia. Uno de los aspectos más destacados del legado de Jorge Porcel es la influencia que tuvo sobre la cultura argentina. No solo fue un ícono de la comedia, sino también un reflejo de la capacidad del pueblo argentino para encontrar humor y esperanza incluso en los tiempos más difíciles. La comedia que Jorge Porcel brindó fue más que un entretenimiento. Fue un medio para resistir las adversidades, una forma de escapar de los problemas diarios y del clima político y social que caracterizó gran parte de la historia reciente de Argentina. A través de su trabajo, Porcel se convirtió en una figura representativa de la resiliencia del pueblo argentino. Durante años de incertidumbre, de golpes duros tanto a nivel personal como nacional,
Jorge mantuvo la capacidad de hacer reír a su país, y esa habilidad se convirtió en un símbolo de la fortaleza y la esperanza que los argentinos necesitan en tiempos de crisis. Incluso cuando su figura ya no ocupaba el centro de la escena en la televisión y el cine, la gente lo seguía recordando como el hombre que les había brindado momentos de alegría en tiempos difíciles. La risa que Jorge Porcel provocaba en su audiencia fue un acto de resistencia, una forma de continuar adelante, incluso cuando las circunstancias parecían no ofrecer razones para sonreír. El legado emocional. Aprender a lidiar con las sombras. Finalmente, el legado emocional que dejó Jorge Porcel es quizás el más profundo y menos visible, pero el más significativo. Porcel vivió una vida marcada por las sombras de la tristeza y la inseguridad, que fueron fruto de las pérdidas y las luchas internas que enfrentó a lo largo de su vida. Su legado no solo es el de un hombre que hizo reír a su país, sino el de un hombre que enseñó, de manera silenciosa, a vivir con las sombras. Jorge Porcel nunca dejó de ser, en el fondo, un hombre emocionalmente roto, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Su vulnerabilidad, su lucha constante por encontrar el amor y la paz emocional, se convirtió en una lección que trascendió las risas que provocaba en el escenario. La vida de Jorge Porcel, marcada por la complejidad de su ser, nos deja un mensaje sobre la importancia de aceptar nuestras propias sombras y aprender a vivir con ellas, sin dejar que nos definan por completo. Conclusión. Un legado que perdura más allá del escenario. Jorge Porcel dejó un legado eterno en la cultura argentina. Un legado marcado por la risa, la vulnerabilidad y la humanidad. Más allá de las cámaras y los aplausos, Jorge enseñó a todos aquellos que lo conocieron a través de su trabajo a no tomar la vida tan seriamente, a disfrutar de la belleza de lo efímero y a aprender a vivir con los altibajos emocionales que nos presenta la existencia. El hombre que hacía reír a millones también nos mostró, en sus momentos más oscuros, la importancia de enfrentar nuestras propias sombras. Su legado es una invitación a vivir plenamente, a reír a pesar del dolor y a abrazar tanto la luz como la oscuridad en nuestro ser. Al final de una vida llena de altibajos, risas, lágrimas y reflejos de sí mismo en las cámaras y en la memoria colectiva de toda una nación, Jorge Porcel llegó a un momento de reconciliación interna. Después de décadas de lucha contra la fama, el sufrimiento personal, las traiciones y la soledad, Porcel finalmente encontró lo que tantos buscan en sus últimos días: la paz. No era una paz que se pudiera vender o comprar, ni una paz que viniera con los aplausos de su público o la admiración que recibió durante su apogeo. Esta paz fue más profunda, una paz interna, una aceptación de lo vivido y una aceptación de uno mismo. El viaje hacia esta paz fue largo, difícil y lleno de momentos de reflexión. Porcel, en sus últimos años, enfrentó sus miedos más profundos, los vacíos emocionales que le acompañaron toda su vida, y la sombra de la fama que, aunque lo había elevado, también lo había destruido. Pero este capítulo, en el cual la paz finalmente llega a su vida, es un reflejo de su capacidad de transformación, de su aprendizaje sobre cómo soltar, perdonar,
y encontrar serenidad incluso cuando la vida ya no se siente tan llena de posibilidades. El proceso de dejar ir, soltar las cargas del pasado. Para entender cómo Jorge Porcel llegó a encontrar la paz, es necesario comprender el proceso de soltar que tuvo que atravesar. Durante gran parte de su vida, Jorge cargó con muchas cargas emocionales, desde las heridas de su infancia hasta las frustraciones de su vida adulta. La fama que tanto anhelaba se convirtió en una prisión de expectativas, de relaciones superficiales, de desconfianzas y de un profundo vacío existencial. La presión por mantener una imagen perfecta ante los demás le impedía ser verdaderamente libre, mientras las sombras de su pasado lo mantenían cautivo de los recuerdos de sus pérdidas, traiciones y soledad. En sus últimos años, Jorge Porcel comenzó a enfrentar una verdad difícil pero liberadora. No podía cambiar el pasado. Las heridas, los momentos no vividos, las relaciones rotas, las oportunidades perdidas. Todo eso formaba parte de una historia que ya no podía reescribir. El proceso de soltar, para él, fue aprender a dejar ir los rencores, las dudas sobre su vida y sus decisiones, y las culpas que lo acosaban. El arte de soltar es, en muchos sentidos, el primer paso hacia la paz, porque significa renunciar al control, aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro alcance y hacer las paces con las decisiones que tomamos. Soltar no significaba olvidar, sino aprender a convivir con el dolor, sin dejar que ese dolor lo definiera por completo. Jorge Porcel empezó a darse cuenta de que, aunque no podía evitar el sufrimiento que había atravesado, sí podía elegir cómo quería vivir el resto de su vida. Aceptar sus errores, sus fracasos y, sobre todo, sus pérdidas, fue el primer paso para alcanzar esa paz interior que tan elusiva había sido durante años. El perdón. Un acto liberador. Uno de los elementos clave del viaje hacia la paz de Jorge Porcel fue el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. Durante gran parte de su vida, la ira, la frustración y las traiciones de aquellos que lo rodearon lo habían dejado con un profundo sentimiento de resentimiento. Las personas en quienes confiaba muchas veces lo dejaron abandonado o lo traicionaron. Estos actos de deslealtad lo habían marcado profundamente y, a pesar de la risa que provocaba en el escenario, su corazón cargaba con mucho dolor oculto. El perdón, sin embargo, es un proceso personal, no necesariamente relacionado con la reconciliación con el otro, sino más bien con la liberación de uno mismo. Jorge, al llegar a sus últimos años, comenzó a darse cuenta de que mantener ese resentimiento solo lo mantenía atado al pasado, y que el perdón no significaba justificar las acciones de quienes lo habían herido, sino liberarse de la carga emocional que esas heridas le seguían provocando. Perdonar a los demás fue un acto de liberación emocional, pero quizás el perdón más difícil fue el que tuvo que ofrecerse a sí mismo. Jorge Porcel se enfrentó a la culpa por las decisiones que había tomado en su vida, las relaciones fallidas, las oportunidades que dejó pasar, las veces que no fue el padre, el amigo o el ser humano que quería ser. Perdonarse a sí mismo fue tal vez el acto más difícil, pero también el más liberador,
porque le permitió dejar de ser prisionero de sus propios errores. Este proceso de autoaceptación y perdón es crucial para alcanzar la paz, y Jorge Porcel, finalmente, entendió que la paz no era el resultado de una vida perfecta, sino el reconocimiento y la aceptación de sus imperfecciones. Al perdonar, Jorge pudo liberarse de la carga emocional que tanto lo había lastrado durante años y finalmente encontrar espacio para la serenidad. La espiritualidad. Un camino hacia la serenidad. A lo largo de su vida, Jorge Porcel no se mostró como una figura particularmente religiosa o espiritual, pero en sus últimos años, la espiritualidad comenzó a jugar un papel crucial en su proceso de paz. No necesariamente a través de una religión formal, sino a través de la búsqueda de sentido y conexión más allá de lo mundano. Muchos artistas de su calibre encuentran la paz en los últimos años de vida a través de la meditación, la conexión con la naturaleza y la reflexión interna. Jorge Porcel, por su parte, parece haber comenzado a explorar el mundo más allá de la fama y la comedia, buscando una nueva relación con el universo, con la vida misma y, especialmente, consigo mismo. La contemplación de la vida, la reflexión sobre el paso del tiempo y el reconocimiento de que ya no tenía que luchar por el reconocimiento ajeno, le ofrecieron una serenidad que nunca había experimentado antes. La idea de que no tenía que demostrar nada a nadie se convirtió en una liberación. Finalmente, la aceptación de la muerte y la paz con el final de su vida llegaron a través de este proceso espiritual. Al comprender que su vida había sido una serie de elecciones, algunas buenas y otras no tanto, Jorge encontró la serenidad en la idea de que, al final, solo lo que realmente importaba era cómo se había relacionado consigo mismo. La imagen del fin, la calma en el ocaso. Imaginando el último periodo de vida de Jorge Porcel, podemos visualizar una escena en la que, después de años de luces y cámaras, el hombre que alguna vez fue el centro de atención, ahora se encontraba en la calma de su hogar, en algún rincón tranquilo, rodeado de pocas personas pero profundamente conectado con su ser. Es fácil imaginarlo mirando a través de una ventana, observando el atardecer, ese símbolo de fin y renacimiento, un símbolo de la serenidad que finalmente alcanzaba. Como un río que fluye, el sol se pone lentamente, iluminando su rostro con una luz suave, tranquila. Este momento simboliza la aceptación de lo que fue, lo que es y lo que será. En sus últimos días, Jorge Porcel entendió que la verdadera paz no está en los grandes logros ni en las multitudes que alguna vez lo aclamaron, sino en los pequeños momentos de reflexión personal, en la capacidad de mirar atrás sin arrepentimientos y de mirar hacia adelante con aceptación. La pregunta que sigue abierta: ¿es el sufrimiento el camino hacia la paz? La reflexión final de Jorge Porcel parece ser la de reconocer que el sufrimiento fue, en muchos sentidos, el camino hacia la paz. Para aquellos que buscan la paz, este capítulo de su vida nos recuerda que el dolor, aunque inevitable, tiene el potencial de llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos. La paz no llega en un abrir y cerrar de ojos, ni a través de las celebraciones del éxito, sino a través de la aceptación de las sombras que todos llevamos dentro.
El sufrimiento, si se enfrenta con valentía, puede ser un camino hacia la liberación y la serenidad. Conclusión del capítulo. El arte de soltar y perdonar fue, para Jorge Porcel, el último gran desafío de su vida. En la paz que encontró al final de su camino, hubo una profunda lección para todos. La vida es fugaz, la fama no es eterna, y las heridas emocionales solo pueden sanar cuando nos liberamos del peso del pasado y abrazamos el presente con aceptación. La paz, al final, llegó no como un premio, sino como una consecuencia natural de todo lo vivido. Jorge Porcel nos dejó un legado más allá de la risa. A través de su vida y su sufrimiento, nos enseñó sobre el verdadero significado de la paz, la aceptación y el perdón. ¿Qué opinas sobre su viaje hacia la serenidad? ¿Crees que el sufrimiento es, en realidad, el camino hacia la paz? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale like si te conmovió su historia y suscríbete para seguir explorando más relatos que tocan lo más profundo del alma humana.